Ya, gracias a Dios, nos encontramos en el aire, Variedad Cristiana, junto a Elohim TV, un espacio juvenil. Le damos gracias a Papá Dios que nos concede el honor de estar aquí como cada sábado, como siempre, acompañado de mi bella esposa. Ay, gracias. Y también de nuestra hermana María, que es la esposa del productor, que aunque ustedes no lo ven aquí frente a la pantalla, esa sierva está protegida y cuidada por ese ministro de Dios. Nos sentimos agradecidos porque en este mes estamos conmemorando, gracias al Señor, la Biblia, la palabra de Dios. Así que en el día de hoy vamos a aprovechar ese momento tan importante para hablar sobre la Biblia, muchachas. Vamos a tratar de definir de manera histórica la conformación de la Biblia, qué es la Biblia, por qué hay tanta Biblia, cuál es la Biblia verdadera, qué es la Biblia. Así que quiero que ustedes fluyan, que no se metan en miedo. Aquí vamos a demostrar en el día de hoy que la palabra de Dios es la del canon bíblico cristiano. Así que vamos ahora inmediatamente a fluir. Así que abra sus oídos espirituales, preste atención, porque queremos hoy desmitizar muchas malas informaciones que la gente tiene acerca de la Biblia que no es real. Hay personas que empiezan a estudiar la palabra de Dios sin tener un contexto histórico de todo el trabajo que se hizo para formular la Biblia que hoy en día nosotros tenemos. La Biblia ha pasado por una serie de procesos históricos, traducciones, a un proceso de conformación para hoy en día nosotros poder tener esta Biblia que ya está bien elaborada en capítulos, en versículos. Esto no ha sido siempre así, ha pasado por un proceso. Y como la historia de la Biblia es bastante extensa, queremos a manera de resumen poder explicarle a cada uno de ustedes el origen de la Biblia para que usted pueda en su hogar tener claramente el proceso histórico que conllevó la conformación de la Biblia, la palabra de Dios. Así que a mí me toca la parte de la introducción, las muchachas van también a colaborar con el tema y sin más preámbulo vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que las personas que nos están escuchando y viendo puedan tener un mejor entendimiento. Miren, no hay una fecha exacta de la formación completa de la Biblia. La historia demuestra que la Biblia
fue progresivamente formándose como lo que es una biblioteca. Si usted busca la etimología de la palabra Biblia, no es más que biblioteca. La Biblia es una colección de muchísimos libros. En total son 66 libros, divididos en dos partes fundamentales: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Por qué existe dos testamentos? Los que estudian la abogacía saben que el testamento es, en términos legales, la verdad de alguien que ya murió, o básicamente la voluntad de alguien que ya murió. O sea que en el Antiguo Testamento se plasmó la voluntad del Creador, de Jehová Dios de los ejércitos, para que todos nosotros podamos conocer en la primera parte su plan de salvación, que todos sabemos que para que se cumpliera todo el propósito de Dios, Dios eligió a un pueblo, a los judíos, a los hebreos, que yo siempre he dicho que como pudiesen ser los judíos, Dios, si hubiese querido, hubiera elegido a los dominicanos. Amén. Pero como Dios es soberano, eligió al pueblo judío, y debemos respetar eso y tener un respeto, porque Dios tendrá sus razones para fijar sus ojos en esa nación que aunque muy atacada por el mundo completo, todo el que lee la palabra sabe que hay una promesa sobre ese pueblo. Hay un compromiso de Dios con esas personas, independientemente de lo que la gente pueda pensar, ¿no? de la comunidad judía. Así es. Entonces, ahí, luego del Antiguo Testamento, entra el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, también conocido así de esa manera, donde básicamente el Nuevo Testamento lo que hace es desarrollar la profecía del Antiguo Testamento. Yo digo que en palabras más llanas, más comprensivas, el Nuevo Testamento es ya el cumplimiento, la manifestación de todo el compendio de rituales y sacramentos que tiene el Antiguo Testamento. Sí. Porque si usted lee de manera detenida el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que todo era simbolismo de Cristo. Todos esos ritos que se hacían para que usted pueda obtener perdón de pecado, es para que usted y yo entendiéramos ahora la importancia de Cristo morir en la cruz del Calvario. La ley establecía que si no había derramamiento de sangre, no había remisión de pecado. Así es. Había que matar a un cordero, y gradualmente se estuvo haciendo esa práctica en Israel por muchos años, pero todos sabemos que con Jesús se cumplió la palabra de Dios. Con Jesús de Nazaret, ahí entró el nuevo pacto y se extendió la gracia hacia los gentiles, aquellos que no somos judíos. Y por eso el Nuevo Testamento entra a ser parte de la Biblia un poco más después. ¿Qué quiero decir con esto? Que si podemos decir, la primera Biblia que existió fue el Antiguo Testamento. Y dicho sea de paso, el Antiguo Testamento, en la Biblia que nosotros tenemos actualmente, contiene el 75% de todo el contenido bíblico. O sea que hay más argumentos en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Así es, sí. Yo hago ese hincapié por muchas personas que van al extremo de lo que somos portadores de la gracia de Dios, lo que creemos en la gracia, que creemos en el Nuevo Testamento, que se van a un extremo que yo he escuchado personas de decir que el Antiguo Testamento ha sido abolido, que el Antiguo Testamento ya no es palabra de Dios. No, porque yo entiendo que si se permitió, si Dios permitió que todo eso fuera empastado y plasmado en un solo libro, y que, como dice su misma palabra, que toda la palabra de Dios es útil
para instruir, para redarguir, para enseñar. Entonces, hasta una tilde, una coma, cualquier cosa que esté escrita ahí, es porque era necesario que nosotros hoy la tuviéramos a mano para poder informarnos con respecto a todo lo que Dios quería que nosotros supiéramos. Es decir, que cada parte de la Biblia, como bien explicaba Franklin, es necesaria. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento nos enseña lo que iba a venir, pero también nos enseña parte de la historia, del surgimiento, no solo del pueblo de Dios y de esa nación santa, sino también hasta de la misma creación. Es decir, que vemos que en el Antiguo Testamento se divide en libros históricos, libros proféticos, libros poéticos, tenemos también los salmos, tenemos también el libro de los proverbios de sabiduría. Es decir, que es un conglomerado de muchas riquezas que no podemos dejarla pasar por alto. Tenemos también el libro para los enamorados, tenemos cantares. Entonces, cada libro que está en la Biblia es necesario para cada situación, para cada circunstancia, diferente tipo de enseñanza. Lo que hay que saber e interpretarla a la luz del Espíritu Santo, no lo que yo quiero entender que dice, sino lo que realmente el autor, que fue Dios, amén, quiso decir, porque sabe, la lectura es comprensiva. Amén, amén. E interpretativa. Hay escritores, yo puedo ser una escritora que digo, bueno, yo en esto pensé fue en tal y cosa, pero el lector lo puede asumir de otra forma. Cuando él lo lee, puede asumir lo que yo quise plasmar o puede asumir otra cosa. Y ahí es que yo entiendo que han venido muchos errores en cómo hay personas que han asumido lo que Dios quiso decir o lo que se quiso plasmar ahí. Entonces, como yo lo interpreto de la forma que yo lo entendí o en la forma en que me llegó, porque recuerden que la Biblia ha pasado diversas traducciones también. Se escribió en un idioma original y sabemos que todo el que tiene una traducción hay cosas que se quedan. Un ejemplo, hay títulos de película que en inglés dice lo que se fue de la mano y en español pone la mano del corazón. O sea, ya hay otra cosa porque fue traducido. Entonces, hay que tener ojo con eso, cómo estamos interpretando la Biblia y tener ese discernimiento de saber que hay cosas que no son 100% como tú la crees, sino como realmente lo que Dios quería enseñar. Por eso es que existe la ciencia de la interpretación que se llama la hermenéutica. Hay muchas personas que quieren hacer conjetura de la Biblia y ni siquiera saben un poquito de la hermenéutica. Por eso es que la ciencia es tan exacta para que las personas no interpreten a su manera. Lo primero que usted tiene que saber, si usted quiere interpretar un texto bíblico, es seguir las reglas hermenéuticas, que son datos científicos comprobados que prueban la veracidad de los autores. Por eso algunas personas que yo me pongo a veces a tener, por así, debates sanos de la palabra de Dios, cuando veo que ni siquiera respeta la ciencia, la hermenéutica, yo digo, no, tú y yo no podemos hablar porque tú eres una persona que tiene interpretaciones personales de la Biblia, ni siquiera tú me has dado una interpretación geográfica, científica, cultural de la Biblia. Tú no te has ido al trasfondo histórico. Exacto, en ese tiempo, al contexto en que se escribió, para saber qué era lo que quería decir el autor. Entonces, hay muchísimas personas sacando doctrina de pensamientos de ellos mismos, que no tienen ni siquiera un estudio personal y sacan doctrina de hombre que se convierten en dogma dentro de la iglesia. Y por eso es que yo creo siempre, aunque me quieran decir a mí fanático, en el estudio. Y yo soy pros de lo que les recomiendo a las personas que antes de empezar a estudiar la Biblia, por lo menos procure asistir a un instituto bíblico para que usted tenga por lo menos una idea previa de todo lo que compone la palabra de Dios, y eso le va a ayudar mucho a tener un mejor entendimiento de la palabra de Dios. No quiere decir que el instituto bíblico es vital para que usted aprenda la palabra de Dios. Si usted no quiere estudiar instituto bíblico, bien, felicidades, y eso está bien. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, quien nos da la interpretación, quien nos revela la palabra de Dios. Pero créame que
si la palabra de Dios, Dios utilizó a hombres, ¿no verdad?, que utilizaron una forma, por así decir, científica, no está de más nunca orientarse en ese sentido para que usted pueda tener un mejor conocimiento. A mí de manera personal me ha ayudado muchísimo conocer el trasfondo histórico de la Biblia completa, conocer, y si me ha funcionado a mí, yo creo que le puede funcionar a ustedes. Vamos a dejar a nuestra hermana María, porque que las siervas me pone nervioso a mí cuando yo empiezo a fluir. Si me dejan a mí, tienen que apagar el micrófono. Vamos a hablar de la enseñanza original, que es lo que nos imparte la palabra, o sea, la Biblia, a nosotros los creyentes. No ha de conocer lo que es el amor, lo que es el perdón y sobre todo lo que es amar y perdonar a nuestro prójimo. Pero lamentablemente ahora mismo nosotros los mismos creyentes y los no creyentes queremos interpretar las cosas a nuestra imagen y semejanza, no a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos que ponen como ejemplo, no, que Jesucristo en la boda, su mamá le rogó que convirtiera el agua en vino y lo hizo. Y por eso yo puedo, María, lo borracho, yo puedo tomar. No, que David y Salomón tuvieron 27 mujeres. Ey, eso es lo que le gusta a los yo puedo tener 100, porque la palabra dice que los reyes tuvieron tanta no son ni príncipes ni llegan a reyes tampoco. En el contexto histórico, cada tiempo tiene su tradición, varón, su aguanta forma. La que para allá voy. Entonces tú vienes y quieres entender la Biblia a tu imagen y semejanza. Cuando la palabra te dice, ok, Jesucristo convirtió el agua en vino, pero no bebió vino. Él nunca bebió, tú nunca lo viste ni en una cena tomando vino. No, y María, y discúlpame, que también el que sabe el contexto histórico de Israel, sabe que en Israel se bebía uva machacada, no fermentada. Exactamente. Eso era jugo de uva. Espérate que cuando es vino, cuando dura mucho tiempo fermentado. Y tiene alcohol. Escuche, la cultura judía, eso era normal beber jugo de uva. Exactamente, no bebió vino. Jesucristo tomaba agua. No, entonces, porque él bebía vino a la fuerza, ¿era? Exactamente. Tú vas a ciertos lugares ahora mismo y te consagran hasta con vino a la fuerza, lo que es el pan y el vino. Hermano, vamos a guiarnos. La palabra se dice que es para tú alcanzar la estatura del varón perfecto. Amén. ¿Qué es la estatura del varón perfecto? Que actuemos y seamos como Jesucristo cuando anduvo en la tierra. ¿Qué fue lo que Jesucristo vino a dar? Vino a dar amor. ¿Cuándo? Cuando perdonó a quien supuestamente no debía de perdonar, cuando vino a sanar los enfermos, amén, aún él entendiendo que debían de llevar esa cruz de enfermedad, cuando entregó su vida en la cruz por nosotros, a base de golpe, latigazo, lo crucificaron como a ningún hombre, porque él fue crucificado como a ninguno, él fue la excepción, dándole latigazo con la cruz de espina, con la corona de espina, y también fue crucificado con clavo, cuando las personas se guindaban en la cruz, amarrada, y ahí se quedaban hasta que le llegaba a su lecho. Es que lo querían asegurar tanto, porque como sabían que él dijo que iba a resucitar, lo querían amarrar, era como para que no hubiera forma, manera. Exacto. Pero lo que ellos no sabían que eso no era algo humano, era sobrenatural. Entonces, ahora bien, él vino a la tierra a andar, a dar vida, a dar amor, a dar comprensión, no a dar una mala respuesta por otra mala respuesta, no contestar una pregunta con otra pregunta. Entonces, eso es lo que debemos de aprender a la palabra. Debemos de leer lo que son los evangelios, que ahí que se especifica la vida que tuvo Cristo aquí en la tierra, que es como debemos de comportarnos nosotros, que es dando amor, dando buena dádiva, aún a nuestros enemigos. Amén. Nosotros debemos ponerle buena cara, aunque no queramos. Ahora bien, no es que una persona te hizo algo y tú andas con ella como de la mano, no, pero le vas a dar el perdón, pero vas a entender que necesita distancia porque no te hizo algo bueno. Es obvio, y debemos de aprender a entender la Biblia como andó Jesucristo, no como usted la quiere entender. Debe de aprender que
es amar al prójimo como a sí mismo. O sea, el prójimo somos todo. Y cuando usted entienda eso, entonces usted va a entender lo que es verdaderamente la palabra de Dios aplicada en nuestras vidas. Me gusta aquí en el Salmo 119, versículo 105, que dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Este texto nos habla de que la palabra de Dios, la Biblia, es lo que nos guía. Es esa luz que va direccionando nuestro paso en medio de una oscuridad. Es ese estandarte, es esa guía, ese manual que Dios dejó plasmado a través de hombres y mujeres que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, para que hoy en día nosotros podamos tener esa palabra en nuestras manos y tener ese acceso a que si no sé qué hacer en medio de una depresión, puedo leer la palabra. Si no sé qué hacer en una situación económica, puedo leer la palabra. Puedo tener respuesta de Dios a través de su palabra y a través de la oración. Nosotros no podemos comunicar con Dios, pero Dios se comunica con nosotros a través de su palabra. Amén. De lo que ya Él dejó ahí escrito, para que nosotros sepamos cómo conducirnos en nuestro día a día, qué debemos hacer para ser salvos, para poder alcanzar esa salvación, de que dice que debemos amar a nuestros enemigos, de que dice que nosotros debemos de ayudar al prójimo, que dice que debemos de perdonar unos con los otros, que dice que nosotros debemos de quitar de nosotros toda obra de la carne, toda inmundicia, toda lascivia. Entonces, dicho esto, yo le tengo una pregunta aquí a mi hermano Franklin. ¿Por qué hay muchas personas que, comparando cosas que se eran permitidas o que se hacían en el Antiguo Testamento, que en el Nuevo no se hacían o se contradicen? ¿La Biblia se contradice? No, ¿O por qué muchas personas piensan que la Biblia se contradice? Yo creo que las personas están buscando cómo ellos poder justificar lo que quieren hacer. Tú sabes que hay personas que quieren hacer cosas, pero porque la Biblia no se lo permite, ellos viven buscando e indagando cómo ellos, su conducta, pueden acomodarla a la Biblia. Uh-huh. Entonces, hay personas que buscan vivir de una manera pecaminosa, pero a la vez diga que tú agrade a Dios. Personas que buscan ese estilo de vida son los que tienen mucho encontrones con la Biblia, porque a mí no me pasa eso. Yo desde el día 1 que conocí la palabra de Dios, la acepté como buena y válida, como palabra de Dios, no la cuestiono. Claro, tengo una mente crítica para estudiar la palabra de Dios. Sí, yo tengo críticas en términos de estudio, porque vuelvo y les reitero, la palabra de Dios fue elaborada por hombre y hay errores de traducciones y todo el académico sabe ese tipo de cosas, y yo lo voy a puntualizar en unos momentos, que eso no tiene que ver nada con la doctrina de Jesucristo. Entonces, yo creo que hay personas que más que buscar errores en la Biblia, simplemente lo que están buscando es una forma de ellos justificar lo malo que hacen, y buscan y ponen donde no hay, y se crean versículos, o previamente cuando leen un versículo ni siquiera lo analizan ni lo meditan y dicen, míralo ahí está la justificación para yo poder usar el pantalón, ahí está la justificación para yo poder darme ese corte que yo quiero. Y al final de la jornada yo digo que las personas deben hacer un stop. Yo tengo esta posición. Yo digo que lo que yo no encuentro en la palabra de Dios, y de alguna manera no encuentro ni un, por así decir, ni un bien ni un mal, por ejemplo. Ni a favor ni en contra. Ni a favor ni en contra en la palabra de Dios. Yo siempre lo hago, por así decir, con un criterio de manera personal, de que yo sé lo que estoy haciendo. Por ejemplo, tú sabes que en el cristianismo, gracias a Dios ha ido mejorando mucho eso. Había un dilema con el tema de los cortes, que mucha gente consideraba que este es el corte del cristiano, este es el corte del cristiano. Y yo siempre decía, como en la palabra de Dios no hay un corte cristiano, que no decía cómo Pedro se recortaba, yo lo hago de manera personal,
y con mi relación con el Espíritu Santo, y cuando yo me recorto, si el Espíritu Santo le gusta mi recortar, yo me la sigo haciendo. Y hasta ahora el Espíritu Santo no me ha arrepentido por mi corte. Y sí, evangélicos me han reprendido, pero yo le creo al Espíritu Santo. Así que dejen de buscar donde no hay, no se crean cosas que no tengan en la Biblia, doctrina de hombres. A agregar algo a esa pregunta. Lo que pasa es que habemos muchos buscando la palabra a nuestro favor. Y leemos la palabra, sacamos nuestro propio versículo, le cambiamos la A por la I y lo aplicamos a nuestro favor. Entonces, por eso habemos mucho que entendemos y decimos algo, no, porque, vamos a poner un ejemplo, fulano de tal en la Biblia hizo tal cosa y Dios lo perdonó. ¿Y por qué a mí yo no lo puedo hacer? ¿Por qué a mí no me puede perdonar también como lo hizo con tal personaje de la Biblia? Pero lo que tú tienes que entender, que la Biblia tiene tal y cuantos personajes que están narrando su historia, para que tú veas el pecado que cometieron, para que tú entiendas cuán grande es Dios, no es para que tú lo hagas. Ni para que viva la consecuencia que ellos vivieron. Es para que tú entiendas que el pecado trae consecuencias. Claro. Y como tal, ellos hicieron el pecado, pero para ser perdonados tuvieron que rendirse a los pies del Señor. Y Dios usó misericordia y gracia con ellos. Y por eso lo perdonó, no para que tú lo hagas, ni para que tú digas, no, porque si Dios fue generoso, vamos a poner un ejemplo con David, por lo que hizo con la esposa de su soldado, que es el pecado más aclamado en la Biblia. Sí. ¿Me entiendes? ¿Por qué conmigo no lo puede hacer? Yo lo puedo hacer, que Él me va a perdonar. O yo puedo hacer tal cosa o tal pecado porque yo voy y le clamo a Dios y Él me lo va a perdonar. Y lo que tú tienes que entender es que cada quien cada quien carga con la consecuencia de lo que hace. Así es. Que esto es, salvación es individual. Está bueno el tema. Así que, mi gente, vamos ahora a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a demostrar aquí ahora si la palabra de Dios, usted debe creer en ella porque fue escrita por hombre o fue escrita por Dios. Vamos Amén. Con eso cuando usted venga para atrás. Eres tú, Señor, mi escudo, el refugio. Librería Collado. Todos los libros escolares en un mismo lugar. Compramos, vendemos y cambiamos libros nuevos y usados. Ven y aprovecha los descuentos al mejor precio. Visítanos, estamos ubicados en la calle Las Caracas, Villa Francisca, Paseo de la Lectura, números 373, 371 y 369. Librería Collado, la mejor opción para tus libros. Roca mía,
Ya estamos de vuelta, mis amados hermanos, y esta cabina está prendida en fuego aquí. Estamos hablando en este mes de la Biblia sobre algunos datos históricos de la palabra de Dios, y también estamos tratando de desmitizar algunas malas creencias que tienen algunas personas de la palabra de Dios. Y decíamos antes de irnos a pausa que vamos a ver y a evaluar el razonamiento que tienen algunas personas que dicen que no creen en la Biblia porque la Biblia fue escrita por hombres. Y yo a esas personas que razonan de esa manera le digo, ¿y si la Biblia fuera escrita por un gato? ¿Tú hubiese creído? Bueno, ¿O hubiese escrita por un burro? hay problemas. ¿Tú hubiese creído? Hay serio problema porque no hay razonamiento ahí. Esa pregunta está rara. Ese tipo de razonamiento para mí es anormal, porque obvio que Dios va a utilizar la creación más especial, que fuera el hombre. Amén. El hombre es el único que comparte atributos con Dios. Amén. Por eso es que el hombre puede crear, inventar cosas. ¿Usted cree que el hombre crea porque es inteligente? No, es que comparte algunos atributos que Dios en su infinita misericordia nos concedió. Y Ay, sí, mami, la Biblia nos enseña que nosotros los hombres somos la creación más especial de Dios. Ni siquiera es el árbol, ni siquiera un perro, un gato. Lo más valioso para Dios es el hombre. Inclusive el mundo está a disposición de los hombres. Usted no ve que todos los minerales, todo lo que se consigue en la tierra, ¿a quién es que beneficia? A nosotros, los Porque seres humanos. nosotros somos los hijos de Dios, aquellos que aceptan a Cristo en su corazón como Salvador. Los hombres son personal. Escuche algo, hermano Franklin. Los hombres son tan valiosos en la tierra para nuestro Señor que Él mandó a su Hijo aquí en la tierra, hecho hombre, para ser validado, o sea, para recoger el pecado de la tierra. Amén. ¿Me entiende? Sí. Es tan, ¿por qué no lo mandó hecho perro, hecho gato, hecho mujer? No, lo mandó hecho hombre. O sea, como dice la palabra, que el hombre está hecho a imagen y a semejanza de él. Recordemos ahí en esa parte que la misma escritura dice que por un hombre entró el pecado al mundo y por un hombre iba a entrar la salvación. Amén. También. Entonces Exacto. vemos que Adán, que fue el primer hombre, por él fue que pecó y entró el pecado a la humanidad. Y asimismo por Cristo, Salió que es el el segundo pecado. hombre, entonces sale el pecado y resurge una nueva etapa, un antes y un después en la historia de la humanidad. Y eso me da como una curiosidad, pero ¿la suelto sí o no? Suéltala. Fluye. Sí, porque es que Vamos a me dejar voy a miedo entrar en ya. rojo, me voy a entrar en rojo. Dale, Sí, dale. sí, como que estaba medio Cualquier tímido. cosa nosotros lo pintamos de verde. Porque si la Biblia dice que por un hombre entró el pecado al mundo, ¿por qué hay mucha gente que le echan la culpa a Eva del pecado de la humanidad? No, porque Ay, dice que Eva engañó a la mujer, Ah, al hombre. pero dice que por un hombre fue que entró el pecado al mundo y que por uno tenía que entrar la salvación. Entonces, si hubiese sido por la mujer solamente, mandan a una mujer a restaurar Sí, todo. pero- Sí, pero- Explícame, yo quiero que Franklin me Pero explique eso. Acuérdate Ajá. que sonó como feminista. No, porque que le Pero tira nada más a la acuérdate- mujer. bien. Es que eso es lo Acuérdate que- eso es lo que me da de mucha gente que coge la Biblia nada más para su conveniencia. Pero- Vamos a buscar todos los versículos No, entonces. Pero la palabra de Dios, en ese sentido, cuando habla sobre el hombre, ahí abarca los dos géneros. Ahí no hay un... Ahí no es el macho alfa, el cabeza, No. no. Ahí es la mujer y el hombre están Ahí ligados. estamos ligados. Estamos ligados. Por eso tanto el hombre como la mujer... Somos culpables. Somos culpables. Ve, ahí me gustó, dale ahí. De la manzana. Sí, porque que hay algunos De la El hombre, entonces. que nada ¿tú más sabes dicen por que qué? fue la mujer. Por No. la mujer fue que nosotros estamos aquí. El hombre por dejarse involucrar de la mujer, por Claro. ser tonto, en pocas palabras. Exacto. Y la mujer por dejarse involucrar de la serpiente. Exacto. Ahí hubo Dejemos de buscar una- culpables y ya Asumamos nuestra Asumamos la consecuencia. responsabilidad. Esto es lo que nos toca. Entonces, de ahí para allá, ahí fue que vino la salvación es individual. Para ni yo Eh, cargar con lo ya. tuyo, ni tú cargar con lo mío. Dale ahí, María. ¿Me entiendes? Entonces, hay mucha gente que no entiende eso, que creen que yo hago algo y porque Y lo yo tienen que vivo pagar. contigo, Ujú. di que tú vas a llevar. No, sierva, pare ahí. Eso se Usted está rompió. usted está chateando, como dicen por ahí, a la 1 de la mañana, que a la 1 de la mañana nada más no se oyen muchas cosas bonitas por ahí, una mujer casada, entienda que eso va sobre usted, no va sobre su marido. ¿Me entiende? Claro, Porque la ya el salvación pecado individual es y todo. individual. Así Continúe. mismo, pero
Ciertamente la palabra de Dios fue escrita por 40 hombres, inspirado por el Espíritu Santo. Pedro nos enseña más a fondo lo que significa la palabra inspiración. Inclusive en nuestro canal damos detalle más profundo acerca de eso. Lo invito a que busque el video. Usted busca la sola escritura y ahí damos detalle y a profundidad. Recuerde que una hora no es suficiente para nosotros desarrollar todo un tema de milenial, de historia aquí en una hora. Pero sí, 40 hombres que el Señor lo eligió, y yo creo firmemente que esos hombres escribieron de parte de Dios. E inclusive solamente hay que leer la palabra de Dios para saber que en la Biblia no hay una posición egoísta del hombre, porque el hombre todo lo que hace siempre como que buscando un bien propio. Es como, oye, no hay una cosa que el hombre haga, por buena que sea, que no haya un interés. Es como muchos millonarios que en Estados Unidos que hacen donaciones a fundaciones, y ustedes saben que eso es para evadir impuestos, o más bien no para evadir impuestos, sino para que les reduzcan impuestos. Y tú dices, oye, pero lo hicieron bien, mira cómo ese hombre ayuda a esa fundación. Ahí detrás de algo un interés, que es lo que él quiere, no pagar tanto impuesto al Estado. Pero está bien, qué bueno que lo hicieron. Pero en la Biblia tú te das cuenta que no hay ni siquiera un cc de malicia en los escritos. Y inclusive el apóstol Pablo es tan respetuoso que en momentos determinados dice, digo yo, no Dios. ¿Entiendes? Por eso la palabra de Dios, que es la inspiración de Dios, es la boca de Dios en la tierra, y debemos creer en la palabra de Dios firmemente. Y miren, como el enemigo es tan sagaz, tan inteligente, sabiendo que el hombre es un ser cambiante, que cambia basado en sus conveniencias en el momento, Dios, que se la sabe toda, históricamente creó un proceso que, como le decía, paulatinamente se fue desarrollando para que nosotros pudiésemos tener la verdad de Dios, y para eso se usaron algunos hombres que se conocen en la historia como los patristas. Ellos se encargaron de hacer un canon bíblico. La palabra canon significa regla de medir, y establecieron algunos estandartes para que los libros que ya se habían encontrado pudiesen pasar por ese filtro para que se consideraran un libro inspirado por Dios. Por eso en la actualidad existen 3 canon bíblicos. Está el canon bíblico cristiano, el canon bíblico católico y el canon bíblico judío. Por eso, si usted ve una Biblia católica, tiene más libros que la Biblia cristiana. Y el canon bíblico judío solamente tiene el Nuevo Testamento. Eso es un proceso histórico, y eso le llaman el canon bíblico, y usted tiene que profundizar para que usted sepa que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Y quiero, para dejar a las muchachas, arrojar aquí un dato histórico importante para que no se me escape, y decir que aunque la palabra de Dios fue traducida en su primera versión, que fue traducida, el Antiguo Testamento fue traducido del hebreo al griego, allá en Alejandría, a esa traducción se le llama la Septuaginta. Esa traducción fue 70 ancianos, así dice la historia, 70 ancianos judíos, que ustedes saben que en el primer mundo la cuna del conocimiento era Alejandría. Ahí se llevaban todos los datos culturales, históricos de todas las naciones. La historia dice que 70 ancianos querían que el mundo conociera a su Dios, a Yahvé, y por eso ellos llevan el Antiguo Testamento completo a Alejandría y la traducen al griego, que era el lenguaje de los intelectuales, de los académicos, el más importante de la época, para que otras culturas pudieran conocer a ese Dios. Entonces, a esa primera traducción se le conoce ya
valga la redundancia, como dije, como la Septuaginta. Pero luego de ahí fue pasando el tiempo y se da el tiempo de Jesucristo, el Salvador, que llega aquí al mundo, y luego se continúa, digamos, la historia de Dios en el plan de salvación. Y entonces luego que Jesús parte al cielo, como tal y lo dijo, que al tercer día iba a resucitar, a partir de ese tiempo se empieza a formular ya de manera histórica el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, ya después que fue conformado, en su idioma original, fue escrito en griego y también en arameo. El arameo era un dialecto que hablaba lo que se le conoce como la diáspora judía, que fueron los que salieron del cautiverio. Cuando destruyeron el templo, ellos se tuvieron que ir y se formaron ahí con los griegos. Y por eso cuando una nación se une con otra, con el tiempo surgió un nuevo. Entonces el arameo es un dialecto del hebreo. Y por eso Jesús hablaba hebreo, pero Jesús hablaba todo el idioma porque él es Dios. Pero Jesús hablaba en hebreo y por eso el Nuevo Testamento se escribió en hebreo y se escribió también en griego. Es importante resaltar que por eso la Biblia tuvo que ser traducida, porque no todo el mundo habla el mismo idioma. Claro. Para que el mensaje llegue a todo el mundo. Y es importante resaltar que el protagonista de todo eso, primero, quien traduce la Biblia del griego al latín, el latín es el primer español, fue un sacerdote católico, ahora mismo no recuerdo su nombre, pero fue un sacerdote católico quien tradujo la Biblia de la Septuaginta, la traduce al latín, que era el primer español. A esa Biblia o a esa versión se le llama la Biblia del oso, no sé si te han escuchado. La versión la Biblia del oso se llama Isodoro, algo así se llama. Esa es la primera traducción al primer español. Pero no se queda ahí. Luego todo el mundo sabe en el proceso histórico que la Iglesia Católica como que, por así decir, encarceló el idioma. Y solamente la Iglesia Católica hablaba latín y la gente normal no hablaba latín. El personaje que tú estás mencionando es de Brasilia, Suecia, que se llama Isodoro. Él fue que salió del convenio como de padre, se escapó porque ellos no permitían que la escritura en español, en latín, saliera al aire. Entonces él junto a 3 personas más, que no me recuerdo su nombre, salieron y fueron los que traducieron la Biblia al español y la dieron a conocer del otro lado de Suiza, porque ellos tuvieron que escapar de ahí. Sí, pero yo me estoy yendo un poquito más atrás de la historia, antes del gran boom de Martín Lutero, porque Martín Lutero es que impulsa a que otros desafíen a la Iglesia Católica. Por eso es que Martín Lutero es el primer hombre con más valor, porque él es el primero en desafiar a la Iglesia Católica y le dice, yo voy a traducir que lo que ustedes están enseñando no es lo que enseña la palabra de Dios. Pero después de Martín Lutero salieron otros guapitos, pero el primero hay que dársela a Martín Lutero, que desafió primero. Porque después de ahí es que salen los diferentes tipos de Biblia debido a eso, a la traducción, ¿me entiendes? Sí, que pero la historia demuestra que el que impulsó eso fue Martín Lutero, porque exacto. Martín Lutero es quien entonces traduce la Biblia del latín al alemán por primera vez. Entonces de ahí es que salen una serie de traducciones y ya de ahí todo el mundo se desprende, pero Martín Lutero es el padre del protestantismo, así se conoce en la historia. Yo lo que sí sé, y ojo con esto aquí, que no importa quién la haya traducido, no importa en qué idioma esté, esa negrita que usted ve ahí es el libro más vendido a nivel mundial. La Biblia es el libro con más traducciones también, porque ahora ya no solamente está en latín ni en griego, está en
en casi todos los idiomas habidos Todos los y idiomas. por haber. La Biblia ha trascendido, y si fueran mitos o leyendas o fábulas como muchísimos otros libros que hay, no tuviera el auge que tiene. Por eso para mí la credibilidad de la Biblia es su misma permanencia, porque no hay nada más que le dé algo validez que el tiempo, porque tú puedes usar algo por un día y todo el mundo lo usa y es famoso, y ya a los par de años ya nadie habla de eso, se fue al olvido, ya es historia. Sin embargo, la Biblia todavía hoy en día usted la lee y cree que está leyendo el periódico de ayer, porque todo lo que dice ha tenido tanto cumplimiento que todavía hoy nosotros leemos y todo lo que dice la Biblia es real. Entonces, si fueran mitos o cosas del ser humano, nada de eso tuviera vigencia, a pesar de los años y de los siglos, de los aguaceros que han caído después de eso. Entonces la Biblia tiene Los algo de ciclones Dios. y la tormenta. Claro. El libro con más vigencia sin ser reescrito. Así es. No ha tenido que ser reescrito. Cada autor tiene que sacar una segunda parte de un libro, una tercera Una saga. parte. La Biblia sigue siendo la misma desde el día 1 y todavía actualmente tú la lees y tú sientes como que le escribieron ayer. Ay, santo. Habla sobre todos los temas de ahora. Está más avanzado que los mismos científicos. Así es más, es. cuando los científicos vinieron a descubrir que en el universo faltaba un día, ya Josué se lo había revelado. a ellos. Ay. Ahora fue que ustedes se dieron cuenta que en el universo falta un día. Claro, el día falta. El día que yo le dije, Luna, detente en Gabaón. Sol, detente por ahí. Sí, porque oye, la Biblia todavía le está enseñando a todos estos chivitos altejobos que saben y que tienen conocimiento que es la verdad de Dios y la palabra de Dios. Y es una que en la realidad, tierra. porque vemos que hoy en día nos sorprendemos de que que los tiempos van malos, pero la Biblia dice que los días irán de mal en peor. Que mira padre matando a hijo, la Biblia dice que no habrá padre para hijo ni hijo para padre. Que mira que la ciencia ha aumentado, en Daniel dice que en los postreros días la ciencia se iba a aumentar. O sea, cuando usted se pone a buscar la Biblia, todo lo que ya está pasando estaba escrito ahí. Por eso es que dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura fue inspirada por Dios, que Dios es el que sabe el pasado, Dios es el que sabe el presente y Dios es el que sabe el futuro, y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Es decir, que fuera de la palabra no se puede ser justo, fuera de la palabra no se puede vivir una vida que agrade a Dios, porque ese es el manual de vida que Él nos dejó para saber cómo nosotros corregirnos, cómo nosotros conducirnos. Y el que no quiera asumir la palabra como palabra de Dios, el que no quiera asumir la Biblia como palabra de Dios, ahí tiene sus problemas. Pero la palabra de Dios, mis hermanos y hermanas que me escuchan, tiene total vigencia y da testimonio de que fue escrita e inspirada por un ser que no fue un simple humano, porque cómo se iban a saber cosas en siglos tan pasados que hoy en día todavía tienen vigencia. Hay algo que dice en Proverbio 1:7: el temor del Señor es el principio del conocimiento, y los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. La palabra de Dios aquí dice todo. Muchas veces nosotros nos vamos en oración porque no entendemos una situación o un proceso, y viene el Espíritu Santo y te dice versículo tal, libro tal, y te da la respuesta que tú andas buscando. Amén. Por tanto, no resista y no te resista. Este es el manual de la vida, sobre todo cuando el Señor dice que si establecemos los 10 mandamientos como prioridad en nuestra vida, todo nos irá bien. Entonces debemos de dejar de ser ciegos. Cuando tú no entiendes algo, cuando tú necesitas una capacidad de algo, la palabra te lo da. Amén. Muchas veces tenemos situación con nuestros hijos en la casa, con adversidades, y tú vienes y buscas la palabra y te explica tal o cual cosa tú estás viviendo. Ella tiene la respuesta a todo. Amén. Pero siempre y cuando tú no seas necio y no te resista a la disciplina del Señor, porque la palabra es disciplina. Así es. Y hay palabras aquí que tú la lees y duelen porque te confrontan y te mueven el corazón, porque el corazón es lo que emana la boca, el corazón es el alma, el corazón lo es todo del cuerpo, y para Dios también. Si se fijan, en todos los versículos de la Biblia habla del corazón humano, que es la parte que más debe de conmoverse en nuestro cuerpo. Por
Por tanto, si tú no te resistes y buscas cada vez que tú tienes una desesperación en la palabra, tú vas a encontrar la respuesta. Así es. Dios te bendiga. Y quiero arrojar un dato para aquellos incrédulos o ateos que quieren contrarrestar lo que dice las Sagradas Escrituras y que no creen en la Biblia. Mira, te voy a dar un dato ahora para que tú sepas que la palabra de Dios aquí en la tierra se cumple. Ay, ay, ay. La Biblia enseña, y eso es porque todavía no ha pasado y se está formando. Es para que tú sepas que ya la Biblia hace miles de años ya lo había dicho y va a pasar aquí, pendiente a los ateos. La Biblia enseña que en el mundo va a haber un solo sistema y que va a haber un solo presidente que va a gobernar el mundo entero. Universal. Mire, grita, patalea y haz lo que tú quieras y eso se va a cumplir. Amén. Para los que no creen en la Biblia, va a haber un presidente que va a gobernar el mundo entero. Y ya la ONU está hablando de un solo sistema. Eso la Biblia lo dijo y habló la Biblia también de una sola moneda. Ya los intelectuales, los que rigen el mundo, están hablando sobre eso. Eso viene, pero ya la Biblia lo dijo hace mucho. Claro. A mí no más nada de eso me sorprende. Y aún así hay incrédulos que no quieren creer en la palabra de Dios. Conviértete para que las palabras del Señor se cumplen en ti. Amén. Para salvación. Así es, y de verdad que ya para concluir de mi parte, y sé que la de mi compañero también, me siento muy honrada y muy contenta de poder vivir en un país que es el único que tiene la Biblia en su bandera, en el escudo de su bandera. Y a ti, República Dominicana, todo dominicano que me escucha, no saquemos la palabra no solo de la bandera, sino de nuestro corazón. La Biblia dice que la atemos a nuestro cuello, que la atemos y que la escribamos en la tabla de nuestro corazón, porque de ahí no se va a borrar nunca. La palabra de Dios es escudo, la palabra de Dios es refugio, es dirección, es sabiduría, y esta nación es bendecida. Porque mira cómo se toma todo un mes para conmemorar esa palabra, que no es palabra de hombre, no es palabra humana. Wow, mira, hasta siento a Dios realmente Amén. Diciendo esto. Y República Dominicana necesita no solo escucharla o tenerla un salmo abierto, el Salmo 91, no, ni el Salmo 23. Dios quiere que tú la vivas, porque no es solo ser oidores olvidadizos o repetir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si Jehová es tu pastor, tú tienes que ser una oveja. Entonces, la oveja es mansa y obedece a su pastor. Entonces, ya para concluir, nosotros necesitamos vivir la palabra. Agradecemos que todavía el sistema no ha podido sacarla, pero sigamos luchando para que la palabra de Dios empere en nuestros hijos, en nuestras escuelas, en nuestras instituciones, en nuestro país, en cada lugar que nosotros estemos, que respiremos la palabra de Dios y que podamos vivirla, y realmente vamos a tener bendición sobre esta nación más de la que tenemos y sobre cada una de las familias dominicanas y del mundo entero. Voy a decir algo. A ti que tienes el Salmo 91 abierto en la sala, no sé dónde tú lo tienes, pero he ido a muchos lugares, veo una Biblia con el Salmo 91. Recuerda que la palabra sin obra es muerta. Y a los oyentes que nos escuchan, que son del Team Guaguaguá, que hablan que no me haga mueca, el código está en la Biblia, oíste. No me haga mueca, el código está ahí. Cada vez que tú veas que el enemigo te quiere hacer una mueca, tú vas y dices, papá, mándame el código. ¿Cuál es? El 911 que necesito. Entonces el código tú lo vas a encontrar ahí. Yo voy a cerrar yo también. Sabes. Producción, mírame a mí ahora. Para aquellos que quieren que reformular la Biblia, que oía el Papa diciendo que la Biblia hay que actualizarla a estos tiempos. La Biblia dice que el que le quite la Biblia será quitado del libro de la vida. Y que también el que le añada toda la plaga de este libro le caerá encima. Así que no te metas con la Biblia, que la Biblia es la palabra de Dios, para que el mismo que te está dirigiendo a ti no termine de acabarte. Así que nadie le ponga la mano a la Biblia, que la Biblia de Dios es la palabra de Dios, y yo estoy dispuesto a morir por lo que Dios dijo. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Bye. Bye. Eres tú, Señor, mi escudo. Señores, y en nuestro primer programa estaremos hablando del tema más caliente del mes,
el tema de la reforma fiscal. Estaremos discutiendo a profundidad la propuesta del gobierno, qué opina la población, qué opina la oposición, qué dicen los sectores implicados, este y muchos temas más que estaremos discutiendo cada semana por su nuevo espacio Clip Político, por aquí, por el canal ON TV Dominicana. Si eres talento de la comunicación y quieres iniciar tu espacio en televisión digital, esta es tu gran oportunidad. Transmitimos en todas las redes sociales en calidad de imagen Full HD y con el mejor sonido. Puedes elegir el set que más te guste o el que mejor se adapte a tu proyecto. Tenemos ofertas de temporada para que no te quedes fuera del movimiento de comunicación más importante del momento. Somos Canal ON TV Dominicana, el nuevo esquema de la televisión digital. Señores, y en nuestro primer programa estaremos hablando del tema más caliente del mes, el tema de la reforma fiscal. Estaremos discutiendo a profundidad la propuesta del gobierno, qué opina la población, qué opina la oposición, qué dicen los sectores implicados, este y muchos temas más que estaremos discutiendo cada semana por su nuevo espacio Clip Político, por aquí, por el canal ON TV Dominicana. Si eres talento de la comunicación y quieres iniciar tu espacio en televisión digital, esta es tu gran oportunidad. Transmitimos en todas las redes sociales en calidad de imagen Full HD y con el mejor sonido. Puedes elegir el set que más te guste o el que mejor se adapte a tu proyecto. Tenemos ofertas de temporada para que no te quedes fuera del movimiento de comunicación más importante del momento. Somos Canal ON TV Dominicana, el nuevo esquema de la televisión digital. Señores, y en nuestro primer programa estaremos hablando del tema más caliente del mes, el tema de la reforma fiscal. Estaremos discutiendo a profundidad la propuesta del gobierno, qué opina la población, qué opina la oposición, qué dicen los sectores implicados, este y muchos temas más que estaremos discutiendo cada semana